Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y a lo que estuvimos también anunciando al principio del programa. Tenemos hoy día la oportunidad de hacer algunos enfoques a nivel internacional. La agenda ha estado bien movida, no solamente acá en nuestro continente, sino que además todo lo que viene al alero de los conflictos que estamos observando desde hace bastante tiempo en otros lugares del mundo. En ese sentido, queremos hacer algunos enfoques en torno, por ejemplo, a lo que estuvo viviendo el fin de semana en nuestro vecino país de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, el ex mandatario conservador, además Jorge Tuto Quiroga, pasaron a la segunda vuelta tras las elecciones presidenciales en ese país, tal como decíamos el fin de semana. Y a propósito de este resultado, el Movimiento al Socialismo, el MAS, quedó en el sexto lugar, sin opción de balotaje, obviamente, lo que marca el comienzo del fin de 20 años en el poder. Es uno de los temas que queremos abordar. También queremos entrar un poquito en lo que ha estado sucediendo en torno a Rusia y Ucrania, y para ello nos acompaña el analista internacional académico del Instituto IDEA y además director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Rodrigo, siempre un gusto poder conversar contigo. Oiga, profesor, lo primero, ¿ante qué fenómeno estamos en Bolivia? Muchos dicen desgaste por los 20 años del MAS, otros dicen que tiene que ver con la insatisfacción económica, también social, que ha habido en el último tiempo. ¿Qué prima aquí a la hora de tratar de alguna manera buscar una interpretación o particularmente una razón de los resultados que tuvimos en Bolivia, donde la centro derecha y la derecha finalmente se están disputando la presidencia? Bueno, como tú lo decías, parece ser que están llegando el MAS perdió de una forma bastante notoria, sí, con muy pugnas fuerte, internas además. Y yo a eso me refería. Yo creo que el principal problema que tuvo el oficialismo en Bolivia es que se quebró. El MAS ha hecho algo histórico, o sea, continuidad de 20 años de gobierno en Bolivia. Eso es histórico, raro. Eso es histórico. Bolivia se caracterizaba por tener más presidentes que años de independencia. Exacto. O sea, lo cual es una forma de decir de una inestabilidad política bastante fuerte. Sin embargo, lo que consiguió el MAS 20 años fue muy interesante. ¿Ya? Pero, en mi opinión, el principal problema y de lo que estamos viviendo, más allá de los problemas económicos, que indudablemente son reales, es el quiebre interno. ¿Ya? El MAS se quebró. Hay una guerra a muerte entre el evismo y el arcismo, por así decirlo. Tensiones que son propias en los partidos políticos, claro. También es cierto, pero en este caso no la supieron resolver y terminaron en una guerra interna, ¿ya? Que fue que son los resultados que tú estás viendo ahora. Fue una guerra muy compleja. Evo Morales quiso postularse, el gobierno de Arce, el grupo de Arce, por así decirlo, el sector de Arce no lo dejó, ¿ya? Y ahí empezó la debacle. Evo Morales llamó a votar nulo o anular el voto. Y el voto nulo alcanzó el 19%. Entonces, yo diría que ese es el principal problema que tuvo la izquierda, en este caso el MAS, en Bolivia. ¿Ya? Y ese es un problema serio y de difícil resolución. Es cierto que estaban con un problema económico, la inflación, etcétera, pero incluso podrían haberlo sorteado, ¿ya? Sin esta guerra interna. Sí. ¿Ya? Y además porque lo curioso, como tú decías, es que si hay un voto castigo, si tú quieres, un voto de gente que antes votaba más, ¿ya? No se fue a la derecha. Y apoyó a un candidato que es de centro derecha, claro. Que es más bien de centro, ¿ya? Entonces, bien interesante el fenómeno boliviano. Por eso te digo que para mí el gran tema que explica fundamentalmente es este quiebre que viene de mucho antes, pero que a raíz de la campaña, a raíz del proceso presidencial,
se agudizó y finalmente nos lleva a este resultado. Sí. Ahí va a ser importante también hacer los balances de lo que fueron estos 20 años. De alguna manera hubo bastante progreso en muchos aspectos en Bolivia, lo que tiene que ver también con la importancia de poder desarrollar algunos proyectos, el tema de la integración también con algunos países de la zona, la importancia también que tuvo el factor del gas, el tema del litio. ¿Cómo haría el balance de estos 20 años del MAS a la hora de verlo en perspectiva, obviamente? No, yo algo conozco Bolivia y el salto es espectacular. Bolivia pasó a otra galaxia. ¿Ya? Bolivia era el país más pobre de América del Sur. Después venía Ecuador. ¿Ya? Todavía sigue, o sea, viene muy atrás. Pero yo diría que sobre todo la estabilidad política que consiguió. Hoy día, una de las cosas que más se valora, ¿ya?, para realmente hacer avances importantes en una sociedad, ir superando problemas endémicos de pobreza, miseria, atraso, etcétera, problemas sociales agudísimos, es la estabilidad política, ¿ya? Hoy día eso es muy valorado, ¿no? Yo diría que son uno de los aspectos más interesantes. Mira lo que consiguió la Concertación durante casi 30 años de gobierno, ¿no es cierto? Desde que Chile retornó a la democracia hasta el primer gobierno de Piñera, la Concertación dio una continuidad histórica que nunca había ocurrido en el país, ¿ya? Y Chile creció, indudablemente. No te digo que se haya superado todos los problemas, pero hoy día ese es un tema muy importante en el momento del análisis más estructural, ¿ya? No tan coyuntural, que tú analizas gobierno a gobierno, etcétera. O sea, menos politológico y más estructural, si tú quieres. Entonces, desde ese punto de vista, Bolivia tuvo muchos avances y muy importantes, ¿ya? Y ojalá que logre mantener esa suerte como de amistad cívica que les permita seguir profundizando en un proceso democrático, ¿te das cuenta? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Pero sin lugar a dudas, por ejemplo, el puerto de Arica, que es el principal puerto donde entran productos a Bolivia o salen productos de Bolivia, yo diría que es uno de los puertos que tiene más movimiento en Chile. Claro que no le conviene mucho en Chile, porque hay un tratamiento especial. Pero de repente, a mí me contaban ariqueños, de repente hace unos años atrás empezaron a llegar tuberías, o sea, empezaron a llegar, es una anécdota, si quieres, esto, pero empezaron a llegar materiales industriales, ¿ya? O sea, que te denotan un proceso que algo está pasando, que antes no se veía, ¿te das cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, junto con los logros sociales y económicos que tuvieron, Bolivia se ha desarrollado enormemente, enormemente. Si tú lo hubieras visto en los años 90, ¿ya?, y ves Bolivia hoy día, y es otra Bolivia. Un poco lo que dicen con Chile también, no sé si tú has escuchado, pero bueno. Oiga, y en el escenario de balotaje con estos dos liderazgos de distinto color político, obviamente, al MAS, uno más de centro, este grado de avance, al menos este elemento que va a estar subyacente de desarrollo en Bolivia, ¿podría tener algún tipo de matiz? ¿Cómo lo ves? Difícil para el Paz ganó. Sí, tuvo el primer lugar en la pero los tres primeros puestos. Fue primero Paz, segundo el Tuto Quiroga y tercero Dorian, que es como el más de extrema derecha. Pero la derecha se la va a jugar, ¿ya? Y sumando ambas votaciones bastante altas. También vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que puede ser bastante reñida la segunda vuelta. Pero no es descartable que gane la derecha dura, o sea, el Tuto Quiroga. Porque, claro, sumando las dos votaciones, son como el 31-32%. Sí. ¿Pero se pone en riesgo ese legado del que estábamos hablando recién? Puede ser. Mira lo que pasó en Ecuador. Hoy día Ecuador es casi un estado fallido, ¿ya? Sin embargo, con Correa, Ecuador pegó un salto espectacular, tuvo los índices de más baja violencia, tuvo unos índices de crecimiento espectaculares. Más allá que te guste o no te guste Correa, pero hay que ver la cosa estructural, ¿ya? Y además que era un tipo muy popular. Y mira lo que pasó, también se quiebra internamente, ¿ya?, el país, el partido Correa, el candidato que sale, Lenín Moreno, termina siendo más bien un tránfuga del correísmo, empieza la persecución.
Y mira cómo está hoy día Ecuador, con candidatos muertos, controlados por el narcotráfico. Habían logrado un índice importante de soberanía, habían sacado a las bases estadounidenses, ¿ya? Lo cual no es menor, porque Estados Unidos tiene una injerencia en nuestras políticas internas de acuerdo a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y mira cómo está hoy día, pues le regalaron las Galápagos, ¿ya? Entre comillas, pero prácticamente, que era una reserva de la naturaleza, etcétera. ¿Para qué? Para que hagan una base, ¿no es cierto?, para bloquear a China, ¿te das cuenta? Entonces, claro que sí, pues corre ese riesgo de desestabilización, ¿ya? Mira lo que pasó con Venezuela después de la muerte de Chávez, ¿no es cierto? O sea, aquí hay que entender de que nuestros países, en la política interna, lamentablemente, somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos no se queda tranquilo. O sea, la injerencia en las políticas es real, más allá de los problemas que tengan los países. La lectura que se podría hacer en Bolivia. Es la lectura que se puede hacer en Bolivia. O sea, es indudable que van a tratar de hacer retroceder, sobre todo retrotraerlo a políticas en extremos neoliberales, ¿ya? Y segundo, desalinearlo con los BRICS, ¿no es cierto?, con Brasil, etcétera. Estábamos hablando de Estados Unidos y ahí quiero cambiar de tema, además, profesor, quedarnos en lo que ha estado pasando y que ha generado además expectación internacional. Estas reuniones que ha estado organizando Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar en esta búsqueda de paz en Ucrania. El fin de semana estuvimos mirando con atención esta reunión en Alaska con Vladimir Putin. Ayer estuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También estuvieron presentes líderes de la Unión Europea. ¿Cómo se proyecta este escenario? Y particularmente, ¿quién sale ganando en esto? Porque me da la impresión de que quien está tratando de impulsar esta agenda busca dejar cierta señal. Claro. Bueno, y ese es el gran problema político, ¿ya? Yo creo que, porque aquí hay muchos que no quieren aparecer como perdedores en este proceso, ¿ya? Porque eso trae un costo político enorme. Bueno, en primer lugar, lo hemos conversado antes, pero la única forma de que haya paz en Ucrania es que se acepte la agenda rusa, o la agenda, en este caso de Putin, se habla de Putin, pero es la agenda rusa, ¿ya? Que ya puso territorio sobre la mesa. Obvio. O sea, ¿por qué Rusia ingresa a Ucrania? ¿Por qué invade Ucrania? ¿Ya? Porque no va a aceptar, y lo dijeron siempre, nunca iban a aceptar que Ucrania, así como Georgia, que es otra región que perteneció a la República Soviética, etcétera, entren a la OTAN, ¿ya? Eso no lo van a aceptar, ¿ya? No lo aceptó Gorbachev. Gorbachev, cuando se acabó la Guerra Fría, se disolvió el Pacto de Varsovia, que era para defenderse, ¿no es cierto?, del avance de los capitalistas, porque los capitalistas habían creado la OTAN, que era para defenderse de los comunistas, ¿no es cierto? Bueno, si se acaba la Guerra Fría, se acaba el comunismo, ahora son todos capitalistas, Gorbachev dice, bueno, ahora somos todos amigos, disolvemos el Pacto de Varsovia, disuelvan la OTAN, ¿ya? O, en su defecto, dejen que Rusia entre a la OTAN. Y así la OTAN deja de ser una organización antirrusa, antisoviética, y nosotros participamos en una suerte de casa común de Europa. Y a Gorbachev le dijeron, sí, no te preocupes, etcétera, pero la verdad es que lo lógico era que también la OTAN se hubiera disuelto. Sin embargo, en Estados Unidos primó una estrategia geopolítica que también tiene muchos antecedentes, muy antigua, que es la de cercar a Rusia, o sea, hacer de Rusia una suerte de Estado capitalista neoliberal vasallo de Occidente, ¿no es cierto? Eso es así, porque esa es una pelea que viene desde los tiempos del Imperio Británico contra el Imperio Ruso. Entonces, finalmente, Clinton, ¿ya?, se baja por la idea de expandir la OTAN a las fronteras rusas, ¿no es cierto? Y ahí ya la cosa empezó a tomar otro cariz. Yeltsin, que era muy proliberal, también se ve sorprendido por esto, ¿ya? Le pide explicaciones a Estados Unidos. Sale Yeltsin, sigue Putin, y Putin sigue exactamente igual. Pero ya con la decisión, entonces empiezan a incorporar a Letonia, o sea, las ex repúblicas soviéticas, empiezan a incorporar a Polonia, etcétera, ¿ya? Y con esta idea de que, además, esta idea que tiene Estados Unidos, que van a convertir a todos los países en democracias liberales, porque democracias liberales es lo mejor que hay, ¿no es cierto? O sea, tienen también
esta carga ideológica. Entonces, sobre eso, ¿ya? Y sobre la posibilidad más estratégica, que a mi juicio la verdad es la razón, de finalmente incorporar todos los recursos naturales que tiene Rusia, que es el país más grande del mundo, a una órbita controlada por Occidente. Exacto. ¿Ya? Pero para los rusos, ¿no es cierto?, que es un tema también muy propio, esto de que se les acerquen a la frontera y que los invadan, ¿no es cierto?, es un tema que va más allá de ser de derecha, de centro izquierda. Es parte, ¿no es cierto?, de la geopolítica rusa que está desde que eran invadidos por los mongoles. Los invadió Napoleón, después lo invadió Hitler, ahora en la época moderna, siglo XIX y siglo XX. Entonces, Rusia, ¿no es cierto?, cuando ya ve que Estados Unidos se la juega por meter a Ucrania, ¿no es cierto?, ¿ya? Primero le dan un golpe de Estado al año 2014 a un presidente ucraniano prorruso. ¿Ya? A raíz de eso, Rusia dice, bueno, ya se acabaron las conversaciones y se toma Crimea, ¿no es cierto? Vienen los acuerdos de Minsk, que en el fondo fueron, como dijo la propia Merkel, para ganar tiempo. ¿Ya? Occidente arma a Ucrania y lo arma de una forma espectacular, ¿ya? Llega a ser uno de los ejércitos más poderosos, incluso mucho más que muchos países europeos que habían dejado el armamento como de lado, ¿ya? Y finalmente provocan a Rusia. Rusia, cuando dicen ya vamos, en noviembre del 2021, noviembre, diciembre, dicen ya, vamos entre Ucrania a la OTAN, y ahí Putin invade, ¿ya? Entonces, mientras no se le den garantías a Rusia de que Ucrania va a ser neutral, y ojalá desmilitarizado, pero neutral, o sea que nunca va a ingresar a la OTAN, ¿ya? No solamente Ucrania, sino también otros países. Y además, dada la circunstancia, ¿ya? Está pidiendo el Donbass. El Donbass pasa a ser ruso, completito, ¿no es cierto? Que es el sector de población ruso o eslavo, rusófila, ¿ya? Entonces, esa es la agenda. Pero lo más importante que le interesa a Putin, y por la cual está este conflicto, es que a Rusia se le dé garantía de que la OTAN no va a seguir expandiéndose y que tampoco van a seguir haciendo injerencias políticas para desestabilizar el sistema político y transformarla en una suerte de democracia liberal, ¿ya? Como lo que hicieron en Ucrania. Entonces, si se cumple la exigencia rusa, ¿ya? Va a haber paz. Si no se cumple la exigencia rusa, la guerra va a continuar. Oiga, profesor, ¿y cómo queda en este escenario Donald Trump? Porque de alguna manera ha tratado de ser el mediador, ha tratado de ser el agente que finalmente lleve a este escenario de pacificación de lo que es este conflicto. ¿Está cumpliendo su objetivo? ¿Cómo lo observa? Donald Trump, tú siempre que gana siempre, nunca pierde. Mira, y a eso me refería a que esto tiene un costo político, ¿ya? Y aquí vamos a ver la habilidad del señor Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump, que dijo cuando en su campaña que él iba a parar la guerra, que él considera que esta guerra... Efectivamente, Donald Trump quiere cerrar el capítulo ruso-ucraniano porque no le da ningún dividendo a sus planes más estratégicos de hacer negocios y qué sé yo. ¿Ya? Él necesita atraerse a Rusia porque Donald Trump sabe, ¿no es cierto?, como también muchos estadounidenses, de que el principal problema que ellos tienen es China, no es Rusia. Entonces, ya. Y Donald Trump se dio cuenta que la estrategia de derrota militar de Rusia fracasó totalmente, ¿ya? Esa fue una estrategia súper planificada, ¿ya? Pero que lo estaba incluso ya mirando desde su primer mandato. Claro, fracasó. Sí, pero ¿cuál es la salida política de Trump? ¿Ya? Que no la tienen los europeos. Trump le echa la culpa de la guerra a Biden. ¿Ya? Dice, esta no es mi guerra. Entonces le echa toda la culpa a Biden, ¿no es cierto? Sin embargo, Trump sabía de esto porque resulta que Estados Unidos, con el gobierno de Trump, siguió el proceso de fortalecimiento armamentista de Ucrania. Entonces él sabía que esto podía ocurrir. ¿Ya? A lo mejor teníamos los planes, qué sé yo, poner defensa, no se importa, pero él sabía exactamente. Pero entonces, ¿cuál es la salida política y mediática de Trump? No, yo traigo la paz. Esto es una guerra de Biden, esto es un fracaso total, esto ha sido quemar plata, nosotros hemos perdido plata, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, ya él está diciendo, yo aquí estoy para premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque, obvio, ya Donald Trump, todo indica que, además que la primera reunión la hace con Putin, deja a Europa en un segundo lugar, totalmente Ucrania aquí, tercer lugar casi, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que Donald Trump está ejecutando, ¿ya? O estaría dando respuesta
a las exigencias mínimas que pone Rusia, ¿ya? En ese sentido. El problema, ¿no es cierto?, es que aquí también tienen que participar los europeos y Claro. Ucrania, porque ellos, los europeos finalmente, que en los años 2000 no estaban por expandir la OTAN, finalmente se compraron el proyecto, se compraron el proyecto de derrotar militarmente a Rusia, se la jugaron, ¿ya? Sí. Pensaron y creyeron, que eso es lo más grave, porque ellos lo creyeron, de que Rusia era un estado, ¿no es cierto?, que se desmoronaba, un castillo de naipes, que con el armamento ucraniano, Claro. más el bloqueo que decretó Estados Comercial. Unidos, se derrumbaba como un castillo de naipes, ¿ya? Una creencia muy curiosa, porque la misma que tenía Napoleón, Hitler, etcétera. Y mira, Como se repiten. y Rusia no solamente no se derrumba, Putin no se derrumba, se fortalece. Rusia crece económicamente, se va a la industria, claro, pero es capaz de reinventarse, se reindustrializa. Hoy día en Rusia hay un orgullo nacional, se volvieron a reindustrializar. Y además están ganando el conflicto militarmente. En el campo de batalla, ¿ya? Los ucranianos ya no dan más. O sea, los ucranianos logran mantener el esfuerzo de guerra solamente por el aprovisionamiento que le da Occidente. Sin ese apertrechamiento, los ucranianos no duran ni un día. Entonces, y esto ha significado un desangre por Ucrania, se calcula en 2 millones de bajas, o sea, es espantoso. Entonces, el problema es cómo ahora Macron, la von der Leyen que han estado, ¿ya? Cómo ellos necesitan también salir bien, porque si no... Porque ha quedado en un escenario bien complejo la Unión Europea. En segundo lugar, o sea, como una potencia de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, el problema que ellos tienen, ¿ya?, es político, ¿no es cierto? Trump tiene la salida, yo traigo la paz, ¿ya? Y ellos... Ahora, ¿cómo le explicas tú a tus ciudadanos en las elecciones, ¿ya?, de que... Y más encima poner más plata para la OTAN, que claro, era también lo otro que estaban pidiendo. Que es lo que quiere Trump, sacar la plata. Entonces, y ahora, ¿cómo le explicas a tus ciudadanos, ya, que te equivocaste, ya, que Rusia no está debilitada, que Putin no está débil, sino más encima sale fortalecida y que hay quemado como 600.000 millones de euros, una cantidad enorme de millones de euros, que los quemaste, ¿ya? Porque no solamente afianzaste a Ucrania, o sea, te debilitaste, ¿no es cierto? O sea, perdiste por todos lados. O sea, los que decidieron la estrategia de derrota militar, ¿ya?, apostaron muy mal y perdieron de manera rotunda. Entonces, claro, la única posibilidad sería escalar la guerra ya a una confrontación directa, y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema, por eso te digo, aquí hay que ver cómo juega Trump, ¿ya? Porque el problema Trump interno yo creo que lo tiene más o menos resuelto. Él sale ganando, ¿ya? Sí, pero tiene que convencer a Zelensky, tiene que convencer a sus socios europeos de que le acepten el plan. ¿Ya? Ahí hay que ver cómo se la juega. Ahora, y termino con esto, si se logra la paz, es porque se consiguió la agenda rusa. O sea, es Rusia. O sea, es Rusia 100%. Gana, ¿ya? Y te aseguro que ahí Putin y todo lo van a premio Nobel de Trump, lo menos, obvio, pues al tipo le importa un rato eso, o sea, y a Trump que quiere salir como ganador. Pero ahora tiene que convencerlos. Pues. Sí. Una tarea no menor entonces la que se va a estar enfrentando en estas negociaciones que se están llevando adelante. Yo le quiero agradecer, profesor, por habernos acompañado nuevamente. Tenemos, como le decía, una agenda internacional bien activa a nivel continental, también lo que ocurre en este conflicto. Y bueno, ya tendremos tiempo para seguir analizando estos temas. Bolivia, estamos a la expectativa de esa segunda vuelta, ir definiendo también escenarios. Algo nos adelantó hoy día además que podía pasar, así que agradecido que haya estado con nosotros. No, siempre un gusto conversar contigo y tu oyente, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Fernando Estensoro, analista internacional, académico del Instituto IDEA de nuestra universidad, director además del doctorado en estudios americanos.